Hola, en este último vídeo contemplaremos la acción exterior de Europa para controlar las migraciones. Hasta ahora en los vídeos anteriores nos hemos fijado en lo que ocurre dentro de nuestras fronteras europeas. Lo que vamos a hacer ahora es ver las políticas de Europa fuera de nuestras fronteras con los países de origen y tránsito. Estas políticas es lo que se ha denominado la externalización de fronteras o la Europa fortaleza, que desde las llegadas en grandes cifras en el Mediterráneo lo que han llevado es a edificar esta Europa fortaleza a marchas forzadas en un intenso esfuerzo diplomático, político y financiero en estos últimos años y en los próximos años va a haberlo para buscar la cooperación de los países de origen y tránsito en África y en Oriente Medio. ¿Cuáles son los objetivos de la Europa fortaleza? Hay dos objetivos. Uno es repatriar a las personas a sus países de origen o bien a países por los que han pasado, ¿no? En los próximos años vamos a ver aumentarse sustancialmente las expulsiones de personas que no tienen situación regular en los Estados miembros, a los que se les ha denegado el asilo, o personas que no han podido renovar sus permisos de residencia o nunca los tuvieron. Para ello hace falta firmar acuerdos de readmisión con los países de origen para que readmitan o bien a sus propios nacionales o bien a personas que, aunque sean de otros países, han pasado por estos, ¿no? Y que luego ellos a su vez expulsarán a sus países de origen. El último gran acuerdo ha sido, por ejemplo, el acuerdo firmado por la Unión Europea en octubre de 2016 con Afganistán para que Afganistán readmita a todos los afganos expulsados de los Estados miembros. Lo segundo que pretende la política de la Europa fortaleza es frenar las llegadas a través del Mediterráneo. En el año 2016 han fallecido 180.000 personas, han llegado a Italia 180.000 personas, 5.000 han fallecido en el mar, y Europa busca activamente la cooperación de los países del Mediterráneo para frenar las llegadas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se frenan las llegadas? Esto supone una ingente inversión en equipos y en tecnología para controlar las fronteras. Estamos hablando del suministro de fragatas, de vehículos, de armamento militar y civil, de tecnología de seguridad, radares, cámaras infrarroja, satélites, drones. Estamos hablando de formación de guardacostas y equipos policiales, servicios de información de estos propios países, de legislaciones cada vez más restrictivas en estos países ribereños del Mediterráneo, en lo que es tanto la llegada, la entrada en estos países, la estancia e incluso la salida irregular tanto de nacionales de estos propios países africanos como de población en tránsito. En muchos de estos países están penalizando la salida irregular, lo cual vulnera un derecho fundamental. Como decíamos en los vídeos anteriores, la Declaración de Derechos Humanos contempla que un derecho fundamental de las personas es a moverse y a salir de su país. Otra cosa es que luego lo que no está reconocido, por supuesto, es la libertad de entrada en otro país, y los estados tienen derecho a regular su territorio. Bajo la presión de Europa, sin embargo, se está criminalizando la salida, así como en muchos de estos países se está criminalizando la solidaridad, es decir, bajo la etiqueta de lucha contra el tráfico ilegal, contra la inmigración clandestina, se persiguen no solo las mafias de tráfico, sino también aquellas personas incluso que solidariamente ayuden a personas en situación irregular en el territorio de estos países africanos. Luego, por supuesto, el control de fronteras también es a través de un sistema de visados que Europa está pidiendo a estos países africanos, que no piden visados. La circulación en África por parte de los países africanos se va hacia una circulación cada vez más libre. El interés de Europa, sin embargo, es la exigencia de visados como estrategia de control de fronteras, ¿no?
Entre esos equipos, por supuesto, las vallas, ¿no? Tenemos un ejemplo muy importante en Marruecos con vallas, concertinas. Vale, ¿cuáles son las contraprestaciones? Esta ayuda no es gratuita y es difícil a veces alcanzar a acuerdos. Estos propios países no tienen en principio ningún interés tanto en limitar la emigración de nacionales de estos países como de población que simplemente está de paso y que no se va a quedar, ¿no? Entonces, para eso hay contraprestaciones. Las contraprestaciones se están negociando a medida de cada país, son acuerdos según las necesidades de cada uno. Las ayudas son materiales y son financieras. Entre las ayudas financieras hay una de las formas es ayuda oficial al desarrollo, y una preocupación nuestra es que esta ayuda oficial al desarrollo en lo que se invierta es en material de seguridad, ¿no? Y ¿cuáles son, por último, los costes y la eficacia? O sea, Europa está amurallándose y defendiéndose de los migrantes y de los refugiados, intentando frenar las llegadas, pero debemos preguntarnos si por los costes que tiene, o sea, si es proporcional, si va a ser eficaz a largo plazo. Tiene desde luego unos cuantiosos costes económicos. La militarización y securitización de fronteras en países vecinos a Europa es un mercado lucrativo y creciente en Europa, pero tiene otros costes quizá incluso más importantes, ¿no? Y es que Europa se está apoyando en regímenes en su mayoría autoritarios para frenar a las personas refugiadas y migrantes. Está cerrando con ello la posibilidad de pedir asilo en Europa, pero está alejando de sus fronteras a migrantes o refugiados, está colocando a personas que necesitan protección en una situación de altísima vulnerabilidad, ¿no? La mayoría de estos países no tiene un sistema de asilo, tampoco tienen una política migratoria. Solo Marruecos, aunque sea en papel, ha intentado en los últimos años hacer unas regularizaciones de personas subsaharianas en situación irregular y garantizar cierto acceso a la salud y al empleo, ¿no? Estas personas a las que estamos bloqueando fuera de nuestras fronteras con y que no llegan, pero es gracias a nuestra presión, a nuestro dinero, son personas que en la medida en que están estancadas en estos países las van a intentar devolver a sus países de origen, independientemente de cuáles sean las situaciones en sus países de origen, con lo cual habría una quiebra del principio de no devolución a territorios en los cuales la vida de la persona corra peligro, ¿no? Entonces, no llegan a Europa, no los vemos, pero desde luego con nuestro dinero estamos colocando a personas en situaciones que vulneran los principios del derecho internacional y los principios europeos, ¿no? Por último, sobre los costes, tendríamos que preguntarnos también sobre la eficacia. Esta política de defensa contra migrantes y refugiados de Europa, militarizando las fronteras de África y de Oriente Medio, es una política a corto plazo. Es eficaz, puede tener una cierta eficacia en unos años, pero es difícil creer que eso va a parar los movimientos de personas, que eso va a parar la inmigración desde África, un continente que va a doblar su demografía en las próximas décadas, con una Europa que la va a reducir. Sin embargo, un continente donde el factor, la migración, es solo el síntoma, pero las causas principales son los conflictos, el cambio climático, la desertificación del Sahel, la falta de oportunidades, mientras la comunidad internacional se centre solo en frenar llegadas y no en abordar en la medida de lo posible las causas de estos
movimientos forzados de estos miles de personas huyendo, creo que nos estaremos equivocando y la eficacia será solo a corto plazo. A largo plazo la historia muestra que las personas se han movido de su país, aunque para ello tengan que utilizar rutas cada vez más peligrosas y pagar a redes de tráfico que exijan cada vez más dinero.